anteriores episodios del Capitán Tremañes? Va, ¿a quién le importa? Hoy presentamos el origen del Capitán Tremañes. Voy a contaros una cocina y pasó un día a un buen rapaz. Calla cojones que la historia la cuento yo. Hola amigos, soy Jorge Locuendo nuevamente y os voy a contar la bonita historia del origen del Capitán Tremañes. 1982. Nace Serafín, un chaval rubio de pelo largo. Bueno, perdón. Los chavales al igual que las chavalas nacen con la cabeza más pelada que Andrés Montes Tiquitaca Salinas Jugón. 1985. Por el culo te la hinco de un brinco. Nace su mejor amigo, Roberto, alias el Motorilo. El pobre chaval es más tonto que Mortadelo bailando con la música del telediario, pero ¿qué le vamos a hacer? Él es feliz. El chaval, a pesar de que es más joven que Serafín, ha coincidido con él en la guardería, más tarde en el colegio y, como no, en el instituto. Existen rumores de que el tío ha tenido desde bien pequeño ciertas tendencias homosexuales, ya que siempre fue un gran fan de George Michael y tenía su discografía. Hay que joderse, era más cansino que asno el de Shrek. Serafín y Roberto coincidieron por primera vez con Siboy en la guardería, aunque bueno, de él no vamos a hablar mucho, si eso en otro capítulo. Solo os digo que el tío tenía más mala hostia que Fernando Fernán Gómez. Vaya par de hijos de puta. Pero desde bien pequeñito salió la mar de espabilado y encima el chaval tenía una fuerza que ríete tú de Vegeta. Durante su adolescencia, Serafín y Roberto han tenido algún que otro ligero conflicto con Siboy porque siempre estaba de morros con ellos y faltándoles al respeto, así que de vez en cuando llegaba el día en el que se calentaban la cara. A pesar de esto siempre fueron muy colegas, pero claro, el carácter de Siboy no hay Dios quien se lo cambie. Años después Serafín se entera de que su padre, el antiguo Capitán Tremañes, fallece debido a un accidente laboral. Debido a esto su madre se lo hace saber y le dejan en herencia a Serafín la mayor fuente de poder que tenía su padre y su traje favorito para que él mismo fuese el nuevo benefactor de su ciudad, de manera que decide hacerse llamar Capitán Tremañes en honor a su padre, que lo fue en un principio. Durante el año 2003 el alcalde le encomendaba al Capitán Tremañes algunas misiones para obtener experiencia, aunque bueno, la mayoría de las misiones que le adjudicaba eran más fáciles de hacer que un examen con las respuestas delante. Al principio, el Capitán Tremañes y su fiel compañero, el Impresentable, se aliaron junto a Siboy para luchar contra el crimen, pero claro, como a Siboy le adjudicaban las mismas misiones que a ellos en el Ministerio de Defensa, decidió mandarlos a tomar por saco y actuar en solitario como si fuera un rondador nocturno de esos. Pero el carapitufo, ¿quién cojones se cree que es? ¿El motorista fantasma? Por cierto, no me preguntéis cómo fue creado el Impresentable, ya que fue una idea de Roberto, el amigo de Serafín. Sus poderes no son precisamente del increíble Hulk, lo que pasa es que al tío le hacía ilusión ser un superhéroe. Menudo motivado, ¿no os parece? Todos a cubierto que lo que viene a continuación os resultará increíble de cojones. Un día, Roberto tomó la decisión de que habrán ocasiones en las que el alcalde no pueda encomendarles misiones, de manera que Roberto decide clonarse y crear a un ser más inteligente que él, por raro que parezca. De ahí es de donde sale Motozordon, una cabeza flotante metida en un cubo de cristal repleto de agua. Antes de trabajar en Además Sociedad Anónima, Virginia y Ruth trabajaban en una organización para proteger la Tierra de los extraterrestres. Las tías tenían anuncio y todo, hay que joderse. ¿Lo queréis ver? Fue a que flipen con el anuncio, tío. El primer caso en condiciones que se les asignó al Capitán Tremañes y al Impresentable fue un día del año 2003. Trataba precisamente de una invasión extraterrestre y Virginia y Ruth estaban al corriente de esto. Pero bueno, mejor miradlo. Bueno chicos, tengo entendido de que vamos a ser invadidos por los extraterrestres. Joder, Motozordon, tío, por fin un caso en condiciones, la virgen. Joder, tío, vaya movida más chunga. Pues no te preocupes, Motozordon, tío, nos haremos cargo de la situación. Mientras tanto, veamos qué se traen entre manos Virginia y Ruth en su cuartel general.
Invasión extraterrestre en Thanatos City. Se les asigna la misión a frikis locales. Virginia, ¿has visto esto, tía? Joder, tía, hay que joder, si ya nos están jodiendo. ¿Pero qué pasa, Virginia? Joder, tía, que les han asignado una cosa de nuestra especialidad a un par de subnormales que no conocen ni Dios. Bueno, tranquila, mujer, a lo mejor podemos hablar con ellos para trabajar en equipo. Sí, hombre, tócate los cojones y luego tenemos que repartirnos los beneficios, ¿no te jade? Bueno, pues hay que hacerlo, se hace, chica. Sí, amigos. Estoy de acuerdo con vosotros en que Virginia se repetía más con el término joder que Luis Aragonés con lo de la fecha de caducidad, pero es que en el fondo tenía razón. Lo de los extraterrestres es algo que forma parte de su especialidad, pero lo cierto es que al capitán Tremañes y al impresentable les venía bien esta misión, ya que era la primera misión en condiciones que se les asignaba. La ventana a tomar por culo. Oye, tú cacho cabrón, te has cargado una ventana de 0,49 céntimos. Lo siento muchísimo, pero me temo que estoy aquí para evitar que invadáis la Tierra, porque es eso lo que os proponéis, ¿verdad? Sí. Impresentable, creo que no me siento bien. Motozordon, tío, ¿qué es lo que te ocurre, joder? ¿Qué te pasa? ¿Estás herido? A ver, hombre, fuera esa mano. Sin mariconadas, Bueno, vale, lo siento, Motozordon, ¿qué es lo que te pasa, tío? Presiento que el capitán Tremañes está teniendo problemas. Dios mío, el capitán Tremañes está en peligro. Así me lo temo, tío. Joder, alguien tiene que ayudarle. Efectivamente, y ese no puede ser otro más que tú, impresentable. Yo, pero Motozordon, a pesar de que soy un superhéroe, yo no valgo. Pero si ni siquiera tengo superpoderes, por favor. Impresentable, si crees en ti mismo puedes hacer cualquier cosa. Tengas o no tengas superpoderes, tío. Hostia, tío, pues tienes razón. Pues venga, salvaré al capitán Tremañes porque yo lo valgo. Joder, tío, y ahora que lo pienso, la nave ya está en el espacio. ¿Cómo llego hasta allí si yo no puedo volar? Joder, impresentable, eres más corky que Lupin III. Lo siento, narrador, tío, pero es que así no me ayudas, joder. Manda cojones contigo, macho. ¿No te da vergüenza que tenga que ayudarte un narrador siendo tú el superhéroe? Anda, vete hasta el estudio cinematográfico de Thanatos City, que tengo entendido que hay por el aparcamiento un punto de teletransporte que te lleva hasta la nave espacial. Ah, bueno, pues voy pitando para allá. Hay que tocarse los cojones con este tío. Más inútil que un mando de la PlayStation con el cable cortado. Mientras tanto, veamos qué hacen Virginia y Ruth, que ya están en el aparcamiento del estudio. Bueno, Virginia, tengo entendido de que por aquí hay un punto de teletransporte que nos lleva hasta la nave espacial. Joder, tía, pero ¿cómo cojones nos va a teletransportar si estamos a 5 años luz de la nave espacial? No tengo ni idea, pero tengo entendido de que ese punto existe. Coño, un par de chicas, a ver si por casualidad utilizan el teletransporte y así sé dónde es. Mira, creo que está por ahí, ven conmigo. Vale, ya sé dónde es, voy para allá. Bueno, ya está por fin reunida la pandilla Drakis. Veamos qué pasa ahora en la nave espacial. Bueno, Virginia, encárgamonos de los extraterrestres. De acuerdo, tío, a ver si nos dejan en paz de una puta vez. Joder, tío, ¿dónde cojones estará el capitán Tremañes? Impresentable, el capitán Tremañes se encuentra en una de las celdas de alta seguridad de la nave. Busca bien. Ah, vale, gracias. Joder, la puerta está protegida por una clave y yo no la sé. Joder, y ahora encima me vienen ganas de estornudar. Joder, pobre Kate. Le has hecho una cara nueva al amigo. Joder, pedazo de hostia que se ha llevado el Tremañes, tío. El tío se ha quedado intrascendente, inconvaleciente, Inconsciente, gilipollas. Eso, inconsciente, gilipollas. ¿Gilipollas también? Gilipollas eres tú. Joder, vaya día que me estás dando, impresentable, hay que joderse. Mientras tanto, veamos qué ocurre en la sala de mandos de la nave con Virginia y Ruth. Bueno, Virginia, ya nos hemos cargado a todos los extraterrestres. Cajones de tía, sin ayuda de ese par de subnormales que salieron en el periódico. Venga, activamos la secuencia de autodestrucción y nos vamos de aquí. Activada secuencia de autodestrucción. Abandonar la nave en
Impresentable, dispones de 5 minutos para evacuar la nave antes de que sea destruida. 5 minutos nada más, no sé si me dará tiempo a escapar de aquí con el tramañas teniendo en cuenta de que tengo que acabar con los extraterrestres. Olvídate de los extraterrestres, que un par de chicas se los han quitado de en medio. Joder, manda huevos, es la primera misión que se me asigna y dejo que me hagan el trabajo sucio un par de chavalas. ¿Quieres dejarte de hostias y mover los huevos de una puta vez? Vale, ya voy. Después de que todo Cristo abandonara la nave... Bueno, después de aquello al capitán Tremañas le costó un poco recuperar el conocimiento y Motozordón, la cabeza flotante esa metida en un cubo de cristal petado de agua, le montó al impresentable un pollo de 3 pares de cojones. El impresentable se le pone bravo al Motozordón porque a pesar de que le ha dado un golpe en el costado de la cara con una puerta de acero, ha conseguido sacarle con vida de la nave. Cagón tu madre, en vez de cargarte a los extraterrestres y después de esto rescatar al capitán Tremañas, vas y dejas las cosas a medio hacer para que alguien te haga lo que falta. Vaya superhéroe de mis cojones el toda este. Te daba yo 4 guantazos y te dejaba sin ganas de vacilar, puto feto de camionera. Después de que Virginia y Ruth se dieran cuenta a través de los medios de comunicación que el impresentable ha tenido más éxito que ellas salvando el día cuando en realidad es al revés, decidieron abandonar la VIR y se metieron en la famosísima empresa de Además Sociedad Anónima. Bueno, y no sé qué más contaros. Nada, que antes de que Serafín y Roberto trabajaran en Además Sociedad Anónima y en la tienda de disfraces y cosméticos Cuatro Piños respectivamente, se pusieron a trabajar en un centro de almacenamiento criogénico. Bueno amigos, pues esto ha sido todo sobre los orígenes del capitán Tremañas y algunos amiguetes suyos. Pero antes de despedirnos os haré saber que antes de que Judy trabajara en Además Sociedad Anónima, se dedicaba a hacer monólogos. Judy empezó con el monólogo de los Pokémon. Pues sí amigos, los Pokémon de Bros se llaman Geodude y Onix. Son 2 Pokémon de piedra. Vaya puta manía que tiene Bros con las piedras, ¿no? ¿Cuál era su serie favorita de pequeño? ¿Los Picapiedra? Aunque bueno, hay que destacar que hay Pokémon con nombres originales, porque hay uno de ellos que se llama Amparo y otro de ellos se llama Tanque de Leche. Curiosamente son los nombres de mis tetas. Lamentablemente aquel día habían demasiados fans de aquella serie y la pusieron a caer de un burro. Después de esto decidió retirarse como humorista y dedicarse a cantar. Aunque más que cantar, la tía daba el cante, que no es lo mismo, y como la mayoría de sus fans eran unos putos fricazos, consiguió pagarse una operación de aumento de pecho con su primera paga. Sí amigos. Judy pesa 10 kilos adicionales gracias a sus enormes glándulas mamarias. Perdón tetas. Y bueno, por último os hablamos un poco de Sabrina. Sobre Sabrina no podemos decir más que la tía desde bien pequeña estaba más mal que Jim Carrey en las 2 pelis de Ace Ventura. Lo que a mí más me extraña y aún no consigo entender es cómo cojones se las habrá apañado para conseguir trabajo. Tal vez haya manipulado la mente de los empresarios para conseguirle un rincón en las empresas en las que ha estado. Y bueno, con esto me despido de vosotros. En el próximo capítulo podréis ver Los Ángeles de Lakers Misión Suicida. Una película protagonizada por Sabrina, Ruth y Virginia. Pero aunque sea una película, como mucho durará un cuarto de hora. Os dejamos con los créditos y durante los mismos parte de una de las canciones de Judy. Oye colega, yo no sé cómo lo ves, así que si tú quieres yo te lo canto en inglés. Ladies and gentlemen, boys and girls, Virginia and Ruth is back to protect the world. Ya ve que me entiendes en inglés, pues en inglés es como cantaré. Naya head, Their girls is coming. 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 Naya head. Their girls is coming. Manda cojones contigo Judy. Para que luego te quejes de que a Leonardo Dantes le vaya mejor que a ti.